días, aquí estamos en viernes, terminamos la semana laboral. Como siempre, con muchísimas informaciones, una especie de recorrido previo a entrar a algunos temas sobre los que queremos poner el punto crítico en el día de hoy. Y esos temas tienen que ver, por ejemplo, con el caso de Odebrecht, que ya finalmente parece que para el día 13, 14 de este mes que inicia hoy, mes de octubre, con muchísimo calor, sin buenas noticias, porque lo que dicen los pronósticos es que va a seguir la ola de calor. Pero bueno, el asunto es que para el día 14 de este mes ya sabremos qué va a ocurrir con los pocos imputados que hay respecto al caso de Odebrecht. Si van a ir todos, van a ser sentenciados, cumplirán prisión, o si de los poquísimos estarán algunos, se irán a sus casas, en fin, qué se va a abrir a partir de ahora respecto a Odebrecht, que tiene muchas cuentas pendientes, cómo vamos a hacer con el caso Punta Catalina, qué haremos con los 40 millones que se suman a los 92 de todo el conjunto de sobornos de los que se ha hablado, 40 millones que salieron a relucir y que la incompetencia de las pasadas autoridades nunca se dieron cuenta de que también hay 40 millones, si lo sumamos a los 2040 que en principio decían costaría Punta Catalina, pero si le sumamos a los casi más de 3.000 millones a los que ha subido hasta ahora, con precisión no lo sabemos, entonces estamos hablando de una millonada. Por tanto, también en el día de hoy Punta Catalina será uno de los puntos a analizar, como dice un amigo, la santa y, bueno, la única que tiene virtud, la virtud de ser santa y también haber cumplido con una de las profesiones más viejas, no tan santa, pero eso sí, iluminadora por lo menos en las pretensiones, son las catalinas, las plantas de carbón, que ahora no tienen carbón. Todos esos temas los vamos a analizar con nuestro querido Apolinar, que nos acompaña en el día de hoy. Buenos días, Apolinar. Buenos días, Ivonne. ¿Cómo estás? Estoy bien. Qué bueno, qué bueno. Hay que estar con un optimismo extraordinario para enfrentar la situación. Hará falta. Sí. Para los días por venir. Así es, hará falta. Hará falta porque tú tienes que tener mucho sosiego, Apolinar, cuando tienes que digerir informaciones que como en esta semana han rodado respecto ya no solo al caso de Odebrecht, al que tendremos solo que esperar, por lo menos ha concitado de nuevo interés y eso es importante porque hubo un momento en que la gente como por cansancio ya decía, Odebrecht, a pesar de que nosotros fuimos el segundo país que más utilizó los sobornos, consumió en soborno y no conforme, incluso se instaló en pleno palacio una oficina de despacho porque este país siempre ha sido un paraíso para la corrupción, para la opacidad, para el tema de las impunidades. No, ese caso y el que esta semana las informaciones por las mismas razones quizás han rodado tienen que ver con el operativo Falcón. Tú has visto todo lo que se ha dicho, no nosotros, la prensa lo ha reproducido, lo ha dicho el Ministerio Público. ¿Cómo operaban? ¿Cuánto dinero corría todos los días? Por ejemplo, y cómo tenían nóminas, y en esas nóminas estaban engrosados los nombres de militares, de policías, de fiscales, mucho más allá de los empresarios que sabemos que están involucrados, sobre todo los vinculados al tema del transporte y demás. Y la verdad es que tú dices, pero ¿cómo es posible que la gente que estaba llamada a perseguir el crimen, en este caso el narcotráfico, simplemente lo que estaban era siendo parte de esas nóminas que manejaban incluso, aparte de las nóminas, cerca de 20 millones de pesos diarios? 20 millones es mucho dinero y se movían fundamentalmente en la provincia de Santiago. Creo que para tanto dinero, frente a tanta gente próspera, era como para que no pasase inadvertido, pero cuando ves entonces que los que estaban llamados a perseguirlo también engrosaban parte de esas nóminas para alertar cuando hacían algunos amaracos, si es que lo hacían en algún momento, a los criminales o supuestos criminales, entonces tú lo encuentras la explicación no solo a eso, sino a casos que le antecedieron y que están vinculados con el negocio del bajo mundo, con el negocio del narcotráfico. Lo preocupante de este caso es la actuación de la justicia. Acordémonos que nosotros somos una economía, una sociedad que supuestamente es una sociedad democrática y que se fundamenta en la ley y el orden. Fundamentalmente, o sea, la ley
existe para sencillamente ordenar todas las actividades que hacen los dominicanos durante su faena diaria. Si la justicia falla en este caso, en cualquiera de las dos direcciones, va a sentar un precedente importante. Si falla condenando a los que resulten culpables de ese, evento o eventos, entonces podremos decir que la justicia se ha fortalecido en alguna medida y que eso abre un conjunto de esperanzas para los dominicanos que empiezan a ordenar su vida, ¿no? Pero por otro lado, si la justicia dominicana falla, digamos, a favor de algunos de los imputados y lo que es el caso de Odebrecht sencillamente queda minimizado, entonces lo que se generaliza es la cultura de la impunidad, es decir, del incumplimiento de la ley. Y en una sociedad donde no hay cumplimiento de la ley, no hay organización, no, en ningún sentido, ni económica, ni social, ni política, y tendremos exactamente el mismo desorden que hemos venido exhibiendo durante años en la sociedad dominicana. De tal manera que no es un caso paradigmático porque sea Odebrecht, sino es un caso no solo paradigmático para la República Dominicana, sino para la sociedad que nosotros queremos organizar, que es una sociedad supuestamente democrática, con un sistema de libre empresa, pero un sistema de libre empresa que está basado justamente en el incumplimiento de la ley. Y eso tú lo encuentras efectivamente en muchos de los sectores de este país. Entonces, si se hace una buena gestión de justicia, entonces es posible que los dominicanos podamos tener alguna esperanza de la reorganización social, incluso política, de este país, que hace mucha falta. Así es, hace mucha falta y hay mucha conciencia de eso, y yo creo que la gente tiene mucha conciencia de eso. Podemos conformarnos con lo que está ocurriendo ahora, que ha sido más que una muestra bastante fehaciente de lo que se podrían hacer si hay una decisión política, pero si también hay una decisión personal y ética de hacer las cosas como corresponde. Escuchábamos en el día de ayer a Jenny Berenice hablar de que, aunque corran, supongo que estaría hablando del principal cabecilla de este caso, Falcón, que la verdad una piensa que tiene, que ya la capacidad de asombrarse, bueno, pues la han desbordado los tantos casos, y mira que yo pienso que falta la mayoría de lo que aquí estuvo ocurriendo. Ha ocurrido durante muchos años, si ponemos a hacer un ejercicio desde la caída de Trujillo hasta la época, claro, obviando lo que fue ese tramo de esa propuesta de Juan Bosch, que ya, por ser lo que era y probablemente lo que podía demandar en ese momento la población dominicana, terminó malograda de la forma que terminó. Pero quedándonos en los últimos 20 años como una referencia importante, la verdad es que aquí es una deuda terrible. Yo no puedo nunca olvidar, y siempre lo debo recordar, por ejemplo, cuando el expresidente Leonel Fernández en 1996 asumía la administración pública, que por cierto hay muchos que lo quieren muy poco, toda una generación, porque entendía que después de haber pasado por esos gobiernos del PRD, después de haber padecido aquí el país lo que fue ese post-trujillismo encarnado por Joaquín Balaguer y sus 12 años criminales, ¿no? Le correspondía entonces conectar con esas generaciones y hacer un gobierno distinto. Y recuerdo que esa oficina de persecución de la corrupción, que con Leonel fue que comenzó, que era de Preco entonces, tú lo recuerdas, ¿verdad? Y que en ese momento su primer incumbente fue justo Pedro Castellano. Al año de haber estado al frente de esa entidad, había renunciado como corresponde. Nadie recuerda de justo Pedro Castellano. Lo recuerdo mucho, sobre todo en estos momentos en el que nos desbordó todo el tema de la corrupción y sobre todo la gente lo tomó casi como un derecho fundamental, diciendo no, esto sí es un mamotreto, esto es simplemente un amago, esto no es lo que no se corresponde con el sentido, con la esencia, con lo que se supone que es una oficina de persecución de la corrupción, con tanta corrupción acumulada. Entonces yo lo denuncio y yo renuncio.
que es lo que no saben hacer muchos funcionarios. Y le renunció a Leonel Fernández, porque ese DEPRECO no era más que un instrumento para esconder las impunidades. Por tanto, no debió sorprendernos. Lo que ocurrió entonces a partir de ahí, digamos que en 1997, 1998, las señales fueron claras, pero necesitábamos aferrarnos a una generación que estaba llamada a empezar, ni siquiera las transformaciones profundas que todavía necesita esta sociedad, pero por lo menos a dar señales claras de que transitábamos, que avanzaríamos nosotros, que respecto a los demás países de América Latina, yo creo que estamos bastante atrasados, porque ni siquiera para equivocarnos hemos tenido a la mano instrumentos que nos permitan decir que las cosas pueden ser diferentes. Bueno, eso que acaba de describir Ivonne es traumático, sobre todo porque estamos hablando de uno de los principales elementos que utilizan las sociedades modernas para organizarse, que es la ley y su cumplimiento. Entonces, tenemos, por ejemplo, leyes que se discuten en el Congreso de la República, pero ese Congreso de la República no representa a los ciudadanos. Ese Congreso de la República representa intereses muy particulares, con nombres y apellidos, con empresas particulares. Hablamos del primer poder del Estado. Del Estado. Y eso significa que efectivamente no hay ningún tipo de defensa, no se discute ningún tipo de ley que efectivamente ayude a la población dominicana a mejorar su nivel de vida. Y ahí está el ejemplo de la Ley de Seguridad Social. La Ley de Seguridad Social, ¿quiénes la van a discutir? En lugar de discutirla la sociedad con el gobierno, se va a discutir en un Congreso que no le merece ninguna confianza o muy poca confianza a la ciudadanía dominicana, donde los intereses son los que van a imponer a través del dinero las decisiones que se tomen ahí en ese Congreso. De tal manera que la democracia en la República Dominicana, justamente por la falta de representatividad de lo genuino que puede ser la representatividad de la gente en ese Congreso, está completamente en entredicho. Y por supuesto está en entredicho también la democracia. La democracia está funcionando cuando no tenemos representación en el Congreso, sino que lo tienen las empresas y algunos grupos, incluyendo ese también. Claro, porque ese grupo efectivamente estaba legislando para que no hubiera ningún tipo de sanción y no haya ningún tipo de sanción para ese tipo de gente que comete felonías en la República Dominicana. Y mientras tanto, entonces lo que tú ves que trasciende de ese Congreso y tenemos que detenernos necesariamente son informaciones como que, claro, vínculos de muchos congresistas con el narcotráfico, lo que nos hace pensar que el primer poder del Estado se ha utilizado y sigue utilizándose para lavar dinero sucio, para lavar dinero que viene del bajo mundo, guardando las distancias con legisladores que muy pocos realmente asumen un papel de honorabilidad y como corresponde. Pero cuando vemos nosotros que en este momento lo que tenemos que es lidiar con el morrobelismo político frente a temas importantes, por ejemplo, como el tema haitiano, y nos quedamos y nos pavoneamos en el morbo y en la risa, como si estuviésemos riéndonos de nosotros mismos, porque la verdad es como para sentirnos más que avergonzados y más que hacernos reír, es como es un juego de caretas, ¿no? De evasión de la realidad. Así, ese morrobelismo político que encarnó de manera genial Freddy Verascoico y que los tenemos ahí representándonos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Un tema como el tema haitiano, que es un tema serio que hay que ver con mucha tranquilidad, con mucha objetividad, con un poco desapasionadamente por el impacto que tiene. Por ejemplo, el tema de las exoneraciones, de los privilegios, la discusión y salir e incluso a defender, como hemos visto algunos legisladores, esas exoneraciones que le permiten a ellos de manera ilegal, con los impuestos nuestros, traer vehículos de alta gama, vehículos costosísimos, que a su vez son vendidos inmediatamente también a gente que han acumulado de manera extraña y de manera
pero que deberían de explicarse, ¿no? Entonces, cuando tú ves que ese es el rol del Congreso y que en esas cosas es en las que nosotros nos detenemos, la verdad es que es más que vergüenza y más que risa, es muchísima preocupación. Pero la relación como se mira en la República Dominicana, la relación República Dominicana-Haití, se mira a través de los grupos económicos. O sea, lo que interesa son dos elementos. Primero, no tener ningún tipo de institucionalidad en la relación entre Haití y República Dominicana, lo que se muestra en la frontera. O sea, las exportaciones dominicanas pagan aranceles, las exportaciones, o sea, ese tipo de relación paga algún tipo de impuestos. Ahí en la frontera no hay nada, ninguna institución, oye, están solamente para estar, o solo de adorno, pero ahí pasa todo. Entonces, el otro elemento es la mano de obra haitiana, que obviamente se ha convertido en un factor productivo importante para la República Dominicana. No solamente ya en el área agrícola, sino también en el área de servicios. De tal manera no solo en la construcción tampoco. Y la no solo ya trascendió eso, claro. Entonces, la relación no se ve como una relación internacional con otro país, no se ve como una relación geopolítica, sino se ve como una relación sencillamente que favorece a algunos grupos económicos dominicanos. Y la política, y eso es lo lamentable, la política del gobierno, la política internacional del gobierno, está justamente permeada por esa visión empresarial de la relación con otro Estado. Es decir, se privatizó la visión estatal de cómo tener una relación con otro país y le damos tan poca importancia y tan poca importancia le damos que tenemos soluciones como, por ejemplo, hacer un muro. O sea, hacer un muro en una frontera es en estos tiempos ridículo. Pero no solamente eso, sino que hay gente que deberían de estar presa, además se están poniendo diciendo, mira, yo puedo ser intermediario, señor. Es que la verdad, viendo todo eso, Apolinar, es muy irritante. Eso que tú estás diciendo, y sobre todo a personas como tú, economista, calificado, crítico, sólido en tus planteamientos. Tú escuchar, por ejemplo, como respuesta al tema haitiano y al tema de las carencias y de los altos costos que también estamos padeciendo, que si lo suma con otra cosa es una especie de boom, como decía ayer en mi transmisión de YouTube. Hablar de que no, porque la cantidad enorme de haitianos que tenemos en el país, bueno, pues nos consumen todos los productos que son los básicos que debería de consumir la población, que, vuelvo y te digo, parecería como un chiste. Y así lo toman y es lo que más me preocupa, de gente que están ocupando, por ejemplo, una curula en el Senado de la República. Entonces, ¿qué puedes tú esperar de lo otro, de esos que son los que trafican con esa crisis, las crean y trafican con ella, efectivamente, ya con más niveles de conciencia, cuando tenemos cosas como esas, entonces, las que en algún momento son los llamados a hacer las transformaciones de tipo legal, de nuestras leyes, o construir, o armar, instrumentos que nos permitan en determinados momentos realizar. Por ejemplo, Haití es nuestro segundo socio comercial, pero eso es eso aquí se hace y se hace de manera informal, no es formal. No es formal. No es formal. Entonces, para que sea formal, ¿cuál es el instrumento al que nosotros debemos asistir para que eso se pueda lograr? Pero es que la informalidad justamente les favorece mucho, como han estado acostumbrados, o sea, la informalidad en la economía dominicana, no solamente de los trabajadores informales, sino de la institucionalidad que debe de alguna manera observar el comportamiento de las empresas en la República Dominicana. O sea, lo que les interesa es justamente la menor supervisión del gobierno y actuar a la libre, sin ningún tipo digamos, de observación, de ningún tipo de ley y de ninguna, digamos, claro, elemento regulatorio de las instituciones públicas de la República Dominicana. Es decir, que nosotros somos una sociedad organizada al estilo de una
supuestamente sociedad de libre empresa, pero donde las leyes que son fundamentales para que ese sistema funcione no se observan, y que si se observan solo para beneficio de algunos grupos. Claro, porque nosotros criticamos mucho, con el tema de la inmigración, que también se puso de moda esta semana y volvió y puso más de relieve aún el tema haitiano. Hablamos de, fuera, tenemos que regular, perfecto, pero ese elemento yo creo que es importante, es muy importante, el de qué representan ellos para nosotros en términos comerciales, aunque sea informal. Yo creo que en grande, como tal, para incluso el gobierno, es la forma de cómo esos empresarios de manera individual traen y contrabandean con esa mano de obra haitiana, en la que, como bien dices, no invierten absolutamente nada, ni en la seguridad social, que luego tenemos que cargar todo, porque cuando una de estas personas, por la que usted no aporta nada, pero si usted le saca muchos beneficios con una obra de mano barata, entonces tiene que ir a los centros de salud, a los centros asistenciales a curarse. Entonces, eso en pequeño es lo mismo que en grande. Las implicaciones que tiene también que Haití sea nuestro segundo socio comercial, igual de manera informal. Por tanto, no es tan fácil la cosa, porque si bien es cierto que es complicado y que nosotros como país pobre probablemente no podemos asumir a un Haití más que empobrecido, mucho más abajo de lo que nosotros pudiéramos estar, no menos cierto es que también en términos comerciales eso tendría un impacto para República Dominicana. Yo quiero que me veas un poco ese aspecto desde tu perspectiva, Apolinar, ahora a la vuelta, porque tenemos que ir a una pausa. Bueno, pues aquí estamos, sí señor, y aunque tenemos otros temas sobre la mesa, por supuesto el tema haitiano y algunos pronunciamientos, que por cierto, viste, ayer tuvimos una conversación con Paul Arcelin, ex embajador de Haití en República Dominicana. Lamentablemente fue muy corto el tiempo, estaremos, como dijimos ayer, conversando con él en otro momento respecto a la situación como tal de Haití. Debemos preocuparnos nosotros mucho, porque dependiendo de las salidas que pudiera tener, el impacto que también de este lado, como bien decías, Apolinar, no podemos ser indiferentes. Lo que pasa Haití bien, mal, impacta a República Dominicana. Pero hacía un planteamiento respecto a ese comercio que es informal, que vemos también, no solo esos mercados binacionales donde confluyen y comparten las miserias, no solo de los haitianos que vienen ahí, porque así es la vida, o así ha sido la vida históricamente entre haitianos y dominicanos, que no solo haitianos, han vivido y han compartido sus miserias, que es la que nosotros cargamos también con todas esas comunidades ahí en toda esa franja fronteriza. Es informal, versus entonces un grupo de vivos que también lo hacen como empresarios que trafican. Si hacemos la comparación de esto en pequeño, como ese en grande, ¿por qué no formalizamos con ese segundo socio comercial, por ejemplo? Y el impacto que eso tiene también en la economía nuestra. Eso significa que de alguna manera tendremos que poner un ojo sobre las relaciones comerciales entre República Dominicana y Haití. ¿Qué está regulando eso ahora? Absolutamente nada. Así es. Sencillamente las mercancías salen de República Dominicana, no hacen ningún tipo de aduanas, y yo estoy seguro que esas empresas, sin tener ningún tipo de institución de aduanas, esas mercancías que salen como exportaciones de República Dominicana para Haití no pagan ningún tipo de impuesto, ni aquí ni allá. Entonces, probablemente hay algunos que entienden que todas esas se registran como ventas locales, de tal manera que si se registran como ventas locales, efectivamente deberían pagar un ITEVIS. Pero, sin embargo, nosotros no vemos que haya ningún tipo de recaudación importante por las exportaciones que se producen en Haití. Hay un sector que es el sector avicultor, que es un sector muy dinámico respecto a ese comercio con Haití. Y no solamente eso, también lo que producen embutidos.
Hay incluso hasta un embutido especial que es el que se exporta a Haití. ¿Cuál es la contribución que tienen esos empresarios que tienen una exportación importante de bienes y de servicios, de bienes a Haití para la República Dominicana? Ese es un elemento que habría que, digamos, que analizar muy bien, porque entiendo que esa relación que debe de alguna manera está marcada por la inatención del gobierno dominicano, justamente proviene del hecho de que los empresarios dominicanos no necesitan atención, que eso lo pueden hacer ellos solitos, y que la relación que tienen esos empresarios con Haití evidentemente es mucho más importante que cualquier tipo de relación política del Estado dominicano con el Estado haitiano. No vemos que hay dos países ocupando una misma isla y que efectivamente lo que ocurre en un país tiene consecuencias en el otro. Lo vimos en el terremoto del 2010, cómo la República Dominicana de alguna manera tuvo una participación y que hace gala de la participación que hizo ayudando a los haitianos, pero no es eso lo que hablamos. De lo que hablamos es que haya una relación que sea institucional entre el gobierno dominicano y el gobierno haitiano. ¿Cómo es la relación del gobierno dominicano con Estados Unidos, por ejemplo, su principal socio comercial? Sí. Muchas digamos, analistas que van a los medios dicen que no es posible tener una relación con Haití porque Haití no tiene un Estado. Que las instituciones son muy débiles y que las leyes de la misma manera lo son también. Pero entonces, ¿qué ha hecho República Dominicana para fortalecer, para ayudar a crear ese Estado haitiano? ¿Qué ha hecho? Por el contrario, lo que hemos tenido aquí es muchos de los delincuentes que han estado medrando en la política haitiana, lo tenemos aquí viviendo en los mejores lugares de este país. Protegidos. Protegidos. Entonces, así no se hace una política internacional basada en intereses muy particulares, y yo digo que intereses muy particulares que tienen que ver con la corrupción, digamos, con el dinero. Es decir, así no se hace ningún tipo de política internacional. El gobierno dominicano tiene que retomar una conversación más seria con el Estado haitiano o lo que sea que haya en Haití para tratar con otras fuerzas internacionales, con otros países, lograr tener un país mínimamente organizado, porque nos conviene. Probablemente el problema de la migración, si Haití comienza a tener una economía más sólida, sea menor. Probablemente se puede, a partir de ahí se pueden tener servicios de salud y eso reduce la migración de las parturientas haitianas a República Dominicana, que no es que vienen sencillamente porque se les ocurrió, no, hay un negocio también, porque hay gente que las trae y las lleva a los hospitales. Y hay dinero metido ahí. Eso no es simplemente que se les ocurrió a las embarazadas haitianas cruzar para este lado sencillamente para tener sus hijos aquí. Además, esa decisión del gobierno de decir que no recibirán parturientas después de los 6 meses, es decir, que aquellas que estén entre 1 y 5 meses pueden venir sin ningún tipo de problema a la República Dominicana. Eso no se pensó. Las políticas hay que pensarlas, hay que discutirlas, hay que airearlas para que gente que tenga experiencia pueda dar una opinión acerca de lo que se pretende hacer y que cuando se haga sea mejor. Y cuando digo mejor, que los resultados que perseguimos las dos naciones en este caso, pues efectivamente sean digamos, de alguna manera satisfecha. Por tanto, ese discurso también que ha sido muy bien ponderado del presidente de la República ante la ONU es un discurso que, bueno, es algo que no es nuevo, lo han hecho todos, y simplemente es como una especie de rasgarte de las vestiduras frente a un escenario que tiene una gran responsabilidad y en el que no se dicen todas las verdades porque también se teme herir sensibilidades de gente con la que quieren estarse, y nosotros tenemos un presidente que por supuesto su línea es muy conservadora, no estamos diciendo nada nuevo que no haya admitido y que no se reconozca como tal. Entonces, en ese escenario que es ante la ONU precisamente y la responsabilidad
responsabilidad que ha tenido esa llamada o mal llamada comunidad internacional respecto al caso haitiano, cuáles son las soluciones que ha tenido, cuál fue la solución que tuvo la ONU, por ejemplo, respecto al caso de Haití, cuál fue la solución cuál fue la solución de la MINUSTAH, cuáles fueron las denuncias que graves, que salieron a relucir a partir de la presencia, no es intervención de lo que estamos hablando cuando se pide, por eso yo utilizo mucho el término respecto a la solidaridad de la que se habla respecto al caso haitiano, pero es una solidaridad que no puede ser sobre la base, señores, de la muerte, no puede ser a base de arrodillar más, de empobrecer más. Entonces, en ese escenario, ¿qué se puede decir? ¿Qué se puede pedir? ¿Cuál es la propuesta? Como decía ayer el ex embajador, ¿cuál es la iniciativa? ¿Cuál es el foro de discusión al que tendremos que traer entonces a esa comunidad internacional, pero también grupos y del propio gobierno dominicano para hacer una discusión ya entonces más abierta, más transparente respecto a este caso? Parece simplemente discurso. ¡Discurso! Sí. Que nos ayuden, que no podemos solos. Cierto que no podemos solos, es verdad que nosotros no podemos solos, pero yo creo que pudo haber sido mucho más juicioso llevar una propuesta o decir, mira, nosotros como país que por las razones que estamos analizando nos impactan muy directamente, pues ponemos tal cual comprometedora, pensada, ¿no? Como un foro del que se dice que podría estar entonces abriéndose o estudiándose, pero que todavía no se ha dicho de manera oficial, quizás pudiera ser entonces algún. Dicen que no podemos solos, pero es que eso es un contrasentido. O sea, la mano de obra haitiana ha estado dando beneficios por años y años a las empresas dominicanas, porque lo que pagan es primero, no tienen ningún tipo de protección institucional ni ciudadana, de nada absolutamente, ni tampoco de la ley laboral dominicana, porque pueden ser despedidos sencillamente en cualquier momento sin ningún tipo de observación de las leyes dominicanas. En muchos casos y además están pagando bajos salarios, muy bajos salarios. Entonces, esos bajos salarios se convierten en beneficios para las empresas. Entonces, no digan que no podamos solos. Los dominicanos y particularmente las empresas se están beneficiando de la mano de obra haitiana. Si bien es cierto que ellos vienen aquí y que representan también parte de la población dominicana a la que hay que darle servicios, también ellos rinden un beneficio a las empresas dominicanas. Y no solamente eso, sino también en los servicios que en muchísimas edificios, casas, etcétera, los utilizan como guardianes. Sector turismo, sector hotelero. Exactamente. Entonces, nosotros estamos cargando con un peso que los dominicanos y particularmente los empresarios han querido cargar con él para sustituir la mano de obra dominicana, que dicho sea de paso, también como la haitiana recibe un salario bastante bajo. Y digo bastante bajo, no con relación a los haitianos, sino bastante bajo con respecto a la productividad que tienen los trabajadores dominicanos. Entonces, otro de los beneficios es que esa superabundancia de oferta de mano de obra haitiana es lo que le permite a los empresarios dominicanos mantener un salario relativamente bajo en digamos, el mercado laboral dominicano. Entonces, la ayuda, pretendida o no, de la migración haitiana es patente en todos los sectores donde participan. No solamente es el sacrificio de recibirlo, si ellos compran y gastan, es un beneficio para la República Dominicana, porque es parte de la demanda. Entonces ellos demandan, y si ellos demandan, entonces ellos están contribuyendo con el crecimiento económico también. Por tanto, no es un chiste lo que hace el morrobelismo político del país enquistado en el Senado de la República respecto a esto. No, pero esa fue una declaración infeliz de ese senador,
es el senador de dónde. Empresario del transporte ahora, de Santiago Rodríguez. El de la asociación público-privada que tiene la Nuñez de Cáceres. La Núñez de Cáceres. Que subió el pasaje de un golpe en más de 25 pesos. Y todo el control que tiene también aquí en el este con el tema del transporte público de pasajeros, que por cierto es un tema que me gustaría que abordáramos en un momentito cuando puntualices ahora, que ya casi nos vamos a la pausa, porque el tema de los entaponamientos, el caos de la ciudad, que tiene mucho que ver también, mi querido Apolinar, con esa deuda de siempre, que es el ordenamiento del transporte público de pasajeros. Es una deuda pendiente y para lo único que eso ha servido es para que cada vez que vienen nuevos gobiernos, que vienen todos con una propuesta debajo del brazo como solución que aún nosotros no podemos disfrutar, casi siempre, o por lo menos en todos estos casos, ha terminado, por supuesto, sin las consecuencias deseadas, con denuncias de corrupción que involucran a esos empresarios del transporte que a costa de eso son capaces incluso de ir a ocupar una curula en el primer poder del Estado en medio de todas las limitaciones y en muchos casos hasta la perversidad, ¿verdad? Empresarios ahora, sindicalistas, empresarios del transporte y funcionarios del gobierno. Vamos a cruzarte un prontito, venimos de una vez. Bueno, el tiempo es corto, pero había dos temas ahí rápidamente, Apolinar, que quiero ponerte sobre la mesa. 600.000 toneladas de carbón tuvo que salir apresuradamente a comprar el gobierno dominicano a través del Ministerio de Energía y Minas para Punta Catalina, que se ha estado supliendo de sus amiguis del sector privado, léase Itabo, que ya eso en sí mismo es un hecho bastante grave, ¿no? Pero ¿cuánto nos costó a nosotros esas 600.000 toneladas de carbón en medio de todo lo que implica, señores, lo de estos días que asociamos también con lo que decíamos al irnos a la pausa, que es el tema de los apagones, los entaponamientos, que son terribles, los altos precios. Señores, eso es una bomba de tiempo, definitivamente. No, y según Bernardo Castellano, que lo he escuchado y he leído con mucha atención, si la licitación se hubiera hecho en el momento estábamos hablando del mes de abril de este año, probablemente hubiéramos conseguido precios de alrededor de $76 por tonelada métrica. Las implicaciones que eso va a tener ahora por haberlo hecho de manera extemporánea. Lo decía el miércoles aquí Bernardo. Sí, ahora efectivamente vamos a comprar a $202 la tonelada. Entonces estamos hablando de más de $124 de un sobreprecio sobre el carbón. Eso va a significar obviamente que un aumento del precio de producción del kilowatt hora de Punta Catalina. Que ya se anunció. Claro. Obviamente eso va a redundar en mayores problemas para la ciudadanía porque ya se tiene la tarifa eléctrica, no es verdad que la van a subir a 1 de octubre, ya subió desde el mes pasado. Estoy pagando una tarifa lisa, es decir, dicen única que es el tarifa. consumo, que por el verano, pero yo no creo. No. Eso es que se aumentó. O sea, cuando tú revisas la factura, te das cuenta de que no hay una tarifa escalonada, que es lo que se estila. Primero 300 kilos, después los 100, los 200, exacto, así sucesivamente. No es así, es una tarifa única. Y es una tarifa única cara porque el sector privado dominicano, a pesar de que se dijo que iba a redundar en muchísimos beneficios para la ciudadanía por la competitividad que ha exhibido siempre el sector privado versus al sector público en la dirección de los negocios públicos, ahora nos damos cuenta de que las empresas de generación privadas son las más ineficientes, las que colocan el precio a que le venden a la distribuidora de electricidad. Son los que traen la pauta. Y son precios exageradamente altos, o sea, estamos hablando por encima de los 12 centavos de dólar el kilowatt. Correcto. Cuando Punta Catalina, si funcionara como Dios manda, efectivamente estuviera produciendo alrededor de 8 o 7 centavos de dólar. ¿Qué fue lo que se había dicho en principio? No, al principio se había dicho de que 7. iba a ser 5 el precio del kilowatt hora.
pero no ha sido así, porque esas son las propagandas que usa el gobierno para tratar de convencer a la población de que el negocio que está por hacer es un negocio bueno. Definitivamente la privatización de la generación eléctrica ha sido un fracaso, porque han sido plantas ineficientes y fueron los empresarios eficientes los que tuvieron esa decisión de ser ineficientes. O sea, que no me digan a mí que ellos compraron plantas viejas ineficientes porque entendían que esa era la mejor opción. No, la compraron porque sabían que siempre la última planta que entra a generar es la que pone el precio. El precio es la que pauta. Es la que pauta el precio, pero es así, cualquiera que entre, tal vez excepto Punta Catalina, es una planta ineficiente. La República Dominicana tal vez AES, que produce un poco más barato, que produce con gas, que ya no lo va a hacer porque el gas también está aumentando. Hay una complicación del gas y también hay una complicación con el tema del carbón. Incluso me mandaba alguien unas informaciones interesantes de empresas que en Europa, países en Europa que habían dicho, bueno, esos combustibles fósiles, ¿no? Definitivamente ya lo habían hecho a un lado y ahora van a tener que recurrir precisamente al carbón de nuevo por el tema ese del gas que hay en este momento. Y eso es uno de los elementos que también están motivando el alza en el precio del carbón. Y si a eso se suma aquí, yo no quiero decir ineptitud, porque ya el ministro Almonte hoy precisamente se quejaba de que sus ataques que tienen que ser técnicos y no personales. Bueno, pero que en este caso, ineficiencia, ineptitud o indiferencia, no sabría cómo referirlo, ¿no? Respecto a eso que dice técnicamente, con elementos muy técnicos, Bernardo Castellano, y que tú refieres, de que debió preverse y que debió saber que que el carbón se estaba terminando y que teníamos que proveernos de esto. Ahí no se planeó, o sea, no hubo ninguna planeación. Pero lo importante para la población es que tengan claro que vamos a tener aumento de los precios de los combustibles, que vamos a tener aumento de la electricidad, y que esos dos elementos tienen un impacto horizontal en toda la cadena de producción de la República Dominicana, de suerte que esperemos que los precios de los bienes que estamos comprando hoy a un precio determinado van a subir. Pero lo peor del asunto es que el Banco Central le va a decir a ustedes que la inflación es baja. ¿Por qué? Porque la inflación que toma el Banco Central para medir la efectividad de su política monetaria es la inflación subyacente, que elimina todos aquellos bienes que tienen una variabilidad de precios elevada. Y dentro de esto se encuentra el sector de los combustibles, el sector de la electricidad, tal manera que los impactos que eso va a tener sobre la vida de los dominicanos no va a ser, digamos, reflejada en la inflación. Solo aquellos precios que de una manera, digamos, directa o indirecta sean afectados por el incremento de costos, esos van a ser reflejados en la canasta familiar que mide la variación de precios del Banco Central, y eso sufrirá alguna elevación, de tal manera que no solamente vamos a tener la falta de la disponibilidad muy reducida de contenedores, que eso ha impedido que los flujos comerciales sean regulares para el caso de América Latina, sino también vamos a tener que lidiar con aumento de precios de los combustibles, aumento de la electricidad y un deterioro del nivel de vida de los dominicanos. ¿Qué puede hacer el gobierno? El gobierno puede hacer mucho. Lo que pasa es que el gobierno, la política pública no la hace el gobierno, sino que la política pública la hace el sector privado, que está enquistado en el gobierno y que efectivamente hace política económica para beneficiarse, no para beneficiar a la mayoría de la población. Efectivamente, ese sector privado siempre, bueno, pues ha operado a favor de ellos y de sus empresas, como es lógico, pero el gobierno, que es quien pagaría el precio político de eso que estás planteando y de otros elementos que también se suma hasta el calor sofocante, señores, en estos días, debe llamarlo a pensar que por experiencias que hemos vivido en el pasado y que yo no creo que se esté en condiciones en este momento de afrontar, y es precisamente esas protestas sociales que ya empezaron en muchas comunidades del interior.
anterior. Señores, con esto nos despedimos. Apolinar, se terminó el tiempo y también la semana. Iniciamos este mes. Gracias a todos por seguirnos a través de esta plataforma de YouTube. Pueden dar seguimiento también a este y a todos los programas. Así es que muy buen fin de semana para ustedes, para ti también. Buen fin de semana.